Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Nos hemos reunido ya con un grupo de ministros y gracias por permitirnos ingresar ahí a la intimidad de sus hogares. Quiero tomar esta media hora que siempre tomamos de este programa para proseguir con algo que vengo trabajando desde el año pasado. He trabajado en un tema que le hemos llamado Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y quiero recordarle, tal vez solo para hacerle un poquito de historia, para el que mira por primera vez este programa. El Señor me inquietó hace algunos meses ya, en el año pasado, en el 2009, y el Señor me ponía en mi corazón que lo buscara en el Antiguo Testamento, que en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en Deuteronomio, Josué, Jueces y toda la Escritura. Y he venido trabajando en ello. Cuando terminé Malaquías, traía tal impulso, como hablan por ahí, el momentum que traía, que seguí en el Nuevo Testamento. Y quisiera aprovechar los minutitos de esta tarde, y gracias una vez más por permitirnos ingresar ahí a sus hogares, para poder ver a Jesús, que es el estudio que estamos trabajando, poder ver a Cristo Jesús en cada uno de los libros de la Escritura. Y este es un programa que hemos venido trabajando, le insisto, desde el año pasado. Este es el programa número 18, es el 18º programa de Emmanuel. He venido trabajando, insisto, de todo el Antiguo Testamento para buscar a Cristo Jesús aquí en la Escritura. Y hoy quiero hablar un poquitito, ya me toca aquí en el primer libro de Timoteo. Y tal vez solo con este tema nos quedaríamos aquí toda la tarde. Porque cuando vemos nosotros en 1 Timoteo, aquí está Cristo Jesús. ¿Dónde está? Dice la Biblia que indiscutiblemente grande, es un mega misterio, es un gran misterio. ¿Cuál? El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que él dice, otras versiones dicen, Dios fue manifestado en carne. 1, vindicado en el Espíritu. 2, contemplado por los ángeles. 3, proclamado entre las naciones. 4, creído en el mundo. 5, y recibido en gloria. Entonces fíjese que esta es una tarde que yo la voy a dedicar una vez más a trabajar sobre Emmanuel. Es Dios con nosotros, es Cristo Jesús con nosotros. Insisto, para aquellos que todavía no les ha llegado esta revelación, cuando se habla del verbo hecho carne y dice Dios hecho carne, ya estaba en la Escritura, una virgen iba a dar a luz y su nombre iba a ser Emmanuel. Emmanuel significa no un profeta, no un líder nada más. Emmanuel significa Dios aquí en la tierra con nosotros. Y entonces en toda la Escritura aparece en cada uno de los libros. Este es el programa número, número 18. Entonces, este es un programa que de alguna manera, a ver cómo lo corrijo aquí, es el programa número 18. Ahí voy. Y entonces aquí voy a estudiar juntamente con ustedes, si me permiten, ahí trabajar sobre el primer libro o la primera epístola de Pablo a Timoteo. Y entonces aquí, por sobre todas las cosas, está el misterio de la piedad. Y este misterio hay que saberlo entender bien. La verdad que aquí podía descansar en todo el programa, porque dice que Dios fue manifestado en carne. Este pasaje de la Escritura nos habla a nosotros que el mayor misterio que hay es que el verbo, que la palabra, que el verbo se haya hecho carne. Para todavía los que piensan que Jesús no es Dios, mire ahí en Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Si hubiera sido un hombre común o un profeta de gran prestigio dijéramos, o apocalíptico, como usted quisiera decirle, seguramente hubieran hecho otro tipo de aseveración. Pero aquí dice que Dios fue manifestado en carne. Y note que entonces aquí, ¿dónde está Cristo? Aquí, en el libro de Timoteo, que el misterio es que Dios se hizo carne. Aquí está Cristo, aquí. ¿Dónde? Que se manifestó. Fue vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
quiero aprovechar estos minutos porque de pronto en la Biblia hay algo que yo quiero, y estos son de las cosas que de alguna manera ya las he explicado, pero creo que vale la pena ahora y le ruego toda su atención. La Biblia menciona, creo que en Colosenses, no recuerdo bien el texto, pero creo que es capítulo 1, verso 15, en Colosenses se nos habla de que dice que el verbo es la imagen de Dios. Si usted está ahí en su casa, hoy no me pusieron aquí cafecito, pero ahí con su cafecito, unas sus galletitas, ahí tranquilo escribiendo. Pero Colosenses dice algo, dice que Él es la imagen, es el ícono, la palabra imagen es el ícono del Padre, es la imagen del Padre. Y dice que Él es el primogénito de la creación. Y entonces luego en Colosenses creo que 1:16 dice que por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces yo quiero que me regale unos minutitos, porque esto es una doctrina, es un punto muy importante para todos los pastores, para los ministros, porque de pronto ¿saben qué nos dicen? Entonces Cristo es la imagen del Padre. Sí, Él es el primogénito de la creación. Dicen muchos, ya ven, Él es creado, Él no es Dios. Y yo quiero compartirles esto que de alguna manera a mí me ha llamado la atención. Aquí está Dios hecho carne, aquí está Dios que de pronto utiliza, hermano, esto, aquí se mira la luz que sale, aquí es una luz que entra al vientre de María y se proyecta para tener a Cristo Jesús. Esto creo que ya lo hemos explicado alguna vez, pero quiero que usted note por favor que para mí es un punto muy importante, y tal vez aquí voy a tomar la mayoría del programa, pero note por favor que cuando se ve esto, se dice ahí que nos dicen, o a usted le pueden decir, ya ve, Colosenses 1:15, dice que Él es el primogénito de la creación. Entonces apuntalan los que solo creen en el Padre y niegan la deidad del Hijo, que entonces fuera un ser creado. Ahora, le ruego que donde esté me ponga toda su atención, aunque ya lo he explicado en otros programas, le va a servir a usted mucho esto que pude leer en uno de los rabinos que son unos sabios para enseñarle esto. Fíjese que en la Escritura hay planos existenciales. Son planos existenciales. Y note por favor que aquí tenemos que abrir nuestra mente. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Hay dos planos existenciales. Y tal vez lo voy a tener que dibujar aquí. Usted disculpe que tal vez no lo puedo hacer como yo hubiese querido hacerlo, pero hay dos planos existenciales. En el primero se ubica todo lo que no es creado. No es creado. Y el otro plano existencial, donde está todo lo creado. Le ruego que guarde aquí todas sus dudas y ojalá que también tuviéramos consultas aquí. Pero ellos le llaman al plano de lo no creado, le llaman ellos, los rabinos, le llaman el Ajin Sof. Yo sé que esto es grueso, pero ya lo he explicado, así que me atrevo un poquitito, el Ajin Sof. Y todo lo que sí es creado se le llama el ex nihilo. Le ruego que tal vez a todos estos títulos, si usted gusta, no les ponga mucho la atención. Pero lo que yo quiero explicarle aquí sí es importante. Porque lo que quiero demostrarle es cómo es que Colosenses 1:15, porque insisto que aquí dijimos Dios hecho carne. Y entonces, en este plano de lo que no es creado, ¿quién más va a caber? Solo Dios. Cualquier otra creación no va ahí. Entonces aquí solo está Dios. Y no recuerdo bien el texto, pero en Juan capítulo 4, no sé si en el verso 12, es Primera de Juan, creo yo. Primera de Juan 4:12, tal vez alguien lo revisa y me hace alguna seña ahí de que todo está bien. Pero en Primera de Juan, capítulo 4, verso 12, ¿sabe qué dice? A Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y entonces, como Elías, como Moisés cara a cara, como Jacob peleó con él. Pero lo que dice ahí en Primera de Juan 4:12, que a Dios nadie lo ha visto jamás, es a su esencia primigenia. Mire, yo sé que esta es una tarde donde estamos aprendiendo cosas muy, muy profundas. Esa es la esencia primigenia. Aquí solo está Dios. Pero entonces si nos vamos para atrás, y ahora es el hombre, antes de Adán que había razas preadámicas, correcto, y antes de las razas preadámicas habían ángeles que de alguna manera tuvieron control sobre la tierra, y antes de los ángeles, ¿qué? Si quiere los querubines, donde estaba Luzbel, y antes de Luzbel estuvo la primera, esa sí fue la primera creación que aparece en Proverbios 8:22. Ojalá usted esté conmigo, porque sé que lo que estoy enseñando es profundo. Entonces, lo que quiero enseñarle es que hubo un punto de creación. El primer punto donde ya Dios empezó a crear
Ese es el punto que se llama Olam. Olam, los gringos le dicen, es el vanishing point, es decir, donde todo se desvanece. Como aquí está todo lo creado, de aquí para acá, al primer punto de creación de Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Dios dijo, voy a crear porque quiero compartir mi amor con alguien que tuvo que empezar a crear. Entonces, note, para manifestarse, entonces, la Biblia menciona en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 3, dice, y Dios hizo la luz. Pero esa no es la luz del sol, esa es la luz primigenia. Entonces, oiga aquí, emerge, se deriva. Entonces, esto es muy importante. Es una derivación de la esencia primigenia, se deriva el Hijo, se deriva el Verbo, pero no con cuerpo humano. Aquí era la luz, y volvería a poner yo la luz primigenia. Esta es la luz, ¿sabe qué? La luz creadora. Porque Colosenses dice que Él es el primogénito de toda la creación, pero Él era Dios mismo. Entonces sale como una luz, pero una luz creadora en Génesis 1:3. Por eso me he estado tomando estos minutos, porque sé que esto es importante. Y entonces aquí Dios empieza a crear. Aquí está todo lo creado. Aquí está Colosenses capítulo 1 verso 16. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Entonces, cuando Jesús viene y dice en los evangelios, yo soy la luz, pero allá tiene cuerpo humano. Entonces ahí ya, cuando dice yo soy la luz, ya no es una luz creadora, sino es una luz salvadora. ¿De qué? De toda la creación que Él había tenido. Ojalá me haya dado a entender, porque esto es bien importante, porque si no rebajan el sacrificio de Cristo, ¿quién podía salvarnos si solamente Dios? Cristo es el ungido, es el Verbo hecho carne, Dios hecho carne. Por eso esta primera epístola que estamos estudiando ahora de 1 Timoteo, por eso dice, este no es un misterio, nada más. Este es un mega misterio. Es Dios hecho carne. Otro día vamos a platicar de lo que es la vindicación. Otro día vamos a hablar de otras situaciones que se dan ahí, como que los ángeles atisbaban para poderlo ver. Pero diría yo que lo más profundo que hay en la Escritura es esta parte. Es entender que allí está. Usted lo puede ver en su pantalla unos segunditos. Dios hecho carne. La luz viene. María es una especie de prisma, entra la luz y sale la luz. Luz primero creadora para luego ser una luz salvadora. Cristo es la luz, Él es el ícono del Padre, Él es dice ahí, la imagen del Padre. Bueno, voy a avanzar un poquitito más y bueno, vamos a ir a 2 Timoteo. Fíjense que en 2 Timoteo dice la Escritura, voy a buscar a Cristo ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y aquí antes de todo, entonces venga conmigo aquí porque estamos aprendiendo. Ahora en la 2 de Timoteo, aquí en 2 de Timoteo, también, ¿dónde está Cristo escondido? ¿Dónde hay que verlo ahí? Él es el que inspira toda la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí aparece como el inspirador. Esto es también para mí muy importante. Aquí hay muchas cosas que nosotros debemos de ver. Aquí hay muchas cosas y muchas, por ejemplo, si usted va ahorita conmigo a la pantalla, venga conmigo, usted que está ahí en su casa, venga conmigo a la pantalla. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando el Padre estaba escribiendo, escribía en las tablas, escribía en tablas ahí de piedra. Pero cuando vino el Hijo, no solo escribía en tierra, de alguna manera enseñó la Escritura y ahí están los rollos que ellos tenían. Y ahora la Escritura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Yo pude ver ahí que viene primero, cuando el Padre escribe, el Hijo deja su legado y ahora en la Biblia aparece la guianza del Espíritu para hacerla. Pero quiero ser un poquito más osado. Hace muchos años, un siervo de Dios, un pastor amigo, un pastor hijo, diría yo, por sobre todas las cosas, me dijo, pastor, ¿sabes qué me mostró el Señor a mí? Que toda la Escritura, pero no solo Biblia, no, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese hombre lo que me quería decir es que todo lo que aparece como los jeroglíficos, como lo que aparece en otro tipo de escrituras que nosotros tal vez desconocemos, el medio de comunicación no nació aquí en la tierra. Fíjese qué cosa esta. Por ejemplo, ¿acaso no dice en la Biblia, el Verbo habla y le dice, Padre, quiero hacer de acuerdo a cómo está el rollo, de acuerdo a como dicen las cosas aquí en la Biblia?
en la Biblia, pero Biblia es un libro, de acuerdo a como el libro que está aquí en el cielo. Es decir, que en el cielo también se usa la escritura. Y entonces esto me conlleva a mí a ver cosas que son tremendas, porque entonces antes que la tierra fuera creada ya había escritura. ¿Qué tipo de escritura? ¿Qué tipo de comunicación? Y tal vez no me quiero salir del tema, pero si estuviera enseñando para empresarios y para pastores, le diría yo algo que decía mi primer pastor. Él decía: yo prefiero una mala letra que a una brillante memoria. Le tengo más confianza al que escribe que al que dice que todo lo guarda aquí. Por eso Dios viene y el Padre escribe en tablas. Viene el Hijo, se sienta y escribe en la tierra. ¿Se recuerda usted? Escribe en la tierra cuando iban a condenar a aquella mujer que la encontraron en el lecho del adulterio. Pero ahora viene y el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Y pastores y ministros, dice Pablo, que nos dieron la autoridad para que usted y yo como ministros escribamos en el corazón de la gente. Ahora, note entonces que hay diferentes tipos de escritura. La escritura que hace un lápiz, la escritura que se hace con un cincel, la escritura con fuego, con dedo de Dios, la escritura que escriben en nuestro corazón. ¿Cómo es esa escritura? Por eso me llamó la atención que Él es el inspirador. Y ese pastor me dice a mí, mira, a mí lo que el Señor me mostró no es que solo esta escritura, no solo es que solo la Biblia, no es solo que los rollos, no es solo que las tablas de piedra, sino que es algo más grande que eso. Es algo que de alguna manera Dios tiene también escritura ya como medio de comunicación en los cielos. Ahora, Dios mío, déjenme avanzar un poquitito más, porque yo lo que estoy haciendo con ustedes es que recorran conmigo, que recorramos juntos dónde está Cristo en toda la Biblia. Y cabalmente en esta, y mire que aquí hay tantas cosas, porque la cita es 2 Timoteo 3:16. Todos los 3:16 en la Biblia traen bendición. Usted los busca y va a ver que todos los 3:16 en la Biblia cargan una tremenda bendición. Después de Timoteo está la epístola de Pablo a Tito. Y es que dice ahí que con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de los tiempos eternos. Entonces aquí Cristo es la vida eterna. Voy a ir a colocar esto allá en la pizarra, porque entonces aquí hoy hemos hablado de Cristo, como de alguna forma Cristo está aquí en Timoteo, en primera y en segunda, luego en la epístola de Pablo a Tito, y aquí tenemos que Cristo está aquí como la vida eterna. Ahora, voy a tocar un par de puntos que para mí son importantes a medida que el tiempo me está avanzando, porque todo lo que hemos hecho en estos días o en estos meses desde el año pasado es tomarnos de la mano y empezar desde Génesis, Sexo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Saben qué me baso? Que bueno, primero estoy haciendo caso a un fluir que Dios puso en mí, una orden, diría yo, que Dios me dio. Pero ¿acaso no aquel etíope eunuco iba leyendo a Isaías? Y cuando se sube Felipe le empieza a decir: ¿sabes qué? Préstame, te voy a empezar a señalar de aquí hasta el final dónde está el Cordero. Entonces empezaron a buscar a Cristo, y eso yo quiero ser como aquel Felipe que se sube al carrito, al carruaje de aquel etíope eunuco, y le empieza a explicar dónde está Cristo en toda la Escritura. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tener a Cristo es la vida eterna. Y entonces note que desde luego hay que leer el verso 17. Y ese, qué casualidad, leímos 3:16 anterior, ¿verdad? Este es también Juan 3:16. Pero en el 3:17 dice que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Pero también le tengo que dar vuelta al otro lado. Y el que no tiene a Cristo ya está condenado. Pero entonces note que aquí hay algo muy interesante, porque entonces aquí Cristo lo que trae es vida eterna. Cuando se habla de vida, nuestras Biblias no nos ayudan mucho, porque son Biblias que están escritas en un español. Pero si uno las pudiera leer en griego, hay dos tipos de vida: la vida bios y la vida zoe. La vida bios es la vida biológica. Esta es la vida bios. Pero también hay otra vida que es la vida, se escribe zoe, la vida zoe. Una es la vida biológica, la que usted y yo podemos tener.
Pero la vida Zoe es la vida eterna. Y Él dice, Cristo nos prometió, Él es la vida eterna. Él prometió darnos esta vida eterna. Así que hay muchas personas, todos los que, por ejemplo, a ver, ¿cómo se lo digo? ¿Se recuerda usted de, por ejemplo, de Adán? Dios le dijo, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. No le dijo, yo te voy a matar, ciertamente morirás. Y Adán y Eva comieron de ese árbol y usted no vio que se desplomen, siguen caminando. Pero lo que murió en ellos es la vida espiritual. La vida biológica siguió funcionando. Por eso es que la gente a veces no entiende. Pero cuando dicen la vida, ¿para qué quiero la vida si yo tengo? Sí, tienes vida bios, tienes vida biológica. Pero la vida Zoe, la vida que se escribe Z-O-E, la vida Zoe, esa solo la da Cristo. Y entonces ahí en Tito dice que Él nos dio la esperanza. Dice, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Sabe que todo el evangelio, toda la buena nueva del evangelio es que nos prometen eternidad? Dice la escritura que Dios fue el que sacó a luz la incorruptibilidad y la eternidad. Eso de alguna manera no era nada más que la restauración de lo que le habían ofrecido a Adán. Por eso, al ver la escritura, entendemos que Cristo en Tito es la vida eterna. ¿Ya tienes a Cristo? ¿Ya recibiste a Cristo? Yo no te digo si, no te molestes conmigo, yo no te digo si llevas una Biblia bajo el brazo, si asistes a una iglesia, no. Si ya tienes la vida Zoe, si ya tienes la vida eterna, esa la da Cristo. La religión, finalmente, creo que no da mucho. La religión solo da conocimiento, pero vida solo lo da Cristo Jesús. Ahora, voy a avanzar un poquitito más. Esta me gusta mucho porque es la epístola de Pablo a Filemón. Vamos, venga conmigo en estos minutitos que estamos poniendo aquí. Llevo 20 minutitos. Pero entonces, insisto que ahora que está usted conmigo, vamos a ver algo que me interesa, porque estamos viendo cómo está Cristo Jesús en Timoteo, en primera, en segunda, en Tito y en Filemón. Y fíjese que en Filemón, cuando usted lo mira aquí conmigo en la pantalla, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Sabe a quién veo yo aquí? A Cristo. Está dibujado de alguna manera en que Pablo le hace una petición a Filemón y le dice: ¿sabes qué? Te ruego por mi hijo Onésimo. Y dice: el cual lo engendré en las prisiones. Significa que ellos estaban presos. Y algunos piensan que Onésimo lo que hizo fue que le robó a Filemón. Pero ya estando en la cárcel, conoce a Cristo. Pablo, por alguna situación, Dios lo envía para allá. Y Pablo le enseña y Pablo lo levanta. Y a mí me muestran entonces ahí a Filemón una tarea que hace Cristo. ¿Dónde está Cristo en Filemón? Levanta a los caídos. Esto es muy hermoso de verlo. Este es el que levanta a los caídos. Levanta al caído. La Biblia menciona que 7 veces caerá el justo y aún de la séptima dice que se levantará. A ver si ya no hice aquí algo que no debería. Pero déjeme llevarlo aquí lo voy a componer. Porque lo que me llamó la atención es que Cristo es aquí el que levanta a los caídos. Y note que ahí en su pantalla usted puede ver cómo Cristo levanta a los caídos. Esto es muy importante que lo veamos y lo recuperemos. Jesús vino aquí a restaurar. ¿Dónde está Cristo? Ahí en Filemón, el que levanta a los caídos. Recuérdese que realmente, si vamos a la escritura, ¿qué es un caído? El que anda en una discoteca, el que se echó unos traguitos por allá, esto no es un caído, ese es un carnal, si es nacido de nuevo, o es uno que tal vez nunca nació de nuevo. Pero caído, según la escritura, y ya pasamos esa epístola, que es la de los Gálatas, es aquel que deja la gracia de Dios y quiere él ganarse el cielo por sus obras. Deja la gracia y toma las obras, eso es un caído. Pero yo entiendo que estamos hablando de un caído. ¿Quién es un caído? El que en la batalla fue herido. Y entonces note que Jesús allí en Filemón es el que levanta a todo aquel que está caído. Quiere decir que la misericordia, usted lo puede ver en su pantalla, y la misericordia de Cristo está levantar a todo aquel que de pronto se desvió del camino, levantar a todo aquel que de pronto está mal. Por eso insisto, la Biblia dice 7 veces cae el justo y aún de la séptima se levantará. Tendríamos que hacer un estudio de todos los que se han sucumbido. Por ejemplo, ¿sabe por qué Dios levanta a los caídos? Porque Él ya experimentó lo que es estar aquí en carne y sangre.
Por eso nuestra tarea ministerial es levantar caídos, pero no solo la nuestra, la suya también, porque cualquiera puede derrumbarse. Dice la Escritura, si tú ves que algún hermano lo encontraste en el momento del pecado, tú que eres espiritual, vas a restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Y luego dice, no vaya a ser que a ti también te pase lo mismo. ¿Quiénes son? No sé si usted conoce a aquellos que solo señalando a la gente, ese es un borracho, este anda con aquellos, yo ya decía yo que este iba a caer, ya sabía que este iba a tropezar. ¿Sabe quiénes son? Los que nunca se han caído derribados, o los que lo han escondido. Estaba viendo noticias, déjeme que me salga la Biblia un ratito, le voy a contar una noticia que está en la televisión, por eso me animo a hacerla en público. Hay un senador en Estados Unidos que siempre iba en contra, dice que de los homosexuales, y ponía las leyes anti-gays y ya estaba señalándolos. Y hace poquito dice que él declaró que pertenecía a ese tipo de personas. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo pecaba? Le voy a decir como, no se va a molestar. Ellos dicen ahí, que sacan los anuncios ahí, cómo predicaba moralidad en calzoncillo, dicen ellos, en ropa interior. Lo que le quiero trasladar es que nosotros como cristianos a veces somos el peor ejército, porque vemos gente tirada y como ya no nos sirve a nuestro propósito, la dejamos ahí. Pero Cristo Jesús, mire la pantalla ahora, mire la pizarra. Cristo Jesús es el que levanta al caído, el que toma a los jóvenes que alguna vez sucumbieron en el mundo. Mire, hasta los pies en Honduras tiene. Seguramente que el que se ha derrumbado, si este mensaje está llegando a alguien que de pronto ha tropezado, Cristo es el que levanta al caído. El caído tiene derechos. ¿Sabe qué? Si tuviste la oportunidad, o tuviste la mala suerte, el mal momento de caerte, tienes la obligación de levantarte, porque Cristo Jesús es el que nos levanta. ¿Y por qué digo nos levanta? Porque estoy hablando de un apóstol, viene a mi mente el apóstol Pedro, que era el que decía que nunca iba a caer, que es el que decía que él era el más fuerte de todos, que nunca te dejaré, Señor. Y al final niega al Señor 3 veces. ¿Qué le dice Jesús? ¿Sabes qué, Pedro? Cuando te levantes y seas restaurado, me gusta la versión La Carcolunga, cuando te restaures, tú vas a ayudar a otros. Nuestra tarea como cristianos es levantar caídos. ¿Por qué? Porque la tarea de Cristo Jesús fue hacerla. Yo no sé si voy a continuar todavía, porque, bueno, voy a leer este pasaje porque ya me quedan poquititos minutos. En el libro de Hebreos, tal vez aquí voy a tener que dejarlo solo para la próxima, el enganche para la próxima. Dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, no derramada, rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, voy a cerrar con el epístola a los Hebreos, pero es importante que entonces, ¿dónde aparece Cristo aquí? Dios mío, aquí en Hebreos aparece más que en cualquier otra carta, pero en Hebreos aparece ¿como quién? Como el que da la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Yo sé que estoy en los últimos minutitos ya cerrando, pero ¿saben lo que me llamó la atención? Que dice la sangre rociada. Y cuando Cristo Jesús hace sus sacrificios, porque Cristo Jesús, y es importante que yo cierre con esto para que tomemos fuerza y digámosle gracias al Señor, Hebreos 10:10, ¿qué dice? Hebreos 10:10 dice que ahora nosotros somos santificados por la ofrenda que dio Cristo Jesús. ¿Cuál fue la ofrenda? Dice que Él dio su cuerpo de ofrenda. El Padre le dijo, recibo la ofrenda. ¿Qué quieres a cambio de esta ofrenda? Que llames a todos, los de San Pedro Sula, que llames a todo el que te busca, que seas santo delante de ti, que lo veas limpio porque yo pagué por ellos. Entonces, ¿dónde está Cristo aquí? En la sangre. Ahora, lo que me llamó la atención es que es sangre rociada, no es sangre derramada. Y aquí tendría que decir 2 cosas para cerrar este programa. La sangre que derrama Cristo Jesús es para salvación. La sangre derramada en la cruz para salvación. Pero aquí y en Pedro dice la sangre rociada que nos sirve para obedecer a Cristo. La sangre derramada para salvación. Y la sangre rociada es nada más, hermano, para obediencia. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Seguramente que me tomará en el próximo programa, un programa 19 y un 20 para terminar, y viera que estoy con los deseos de poder terminar este estudio que hemos comenzado desde el año pasado. Hoy hemos visto Emanuel 18, es Cristo, Jesús manifestado en Timoteo, el misterio de la piedad, Dios hecho carne, derivado la esencia primigenia para toda la creación. En 2 Timoteo como el inspirador de toda la escritura, en Tito vida eterna, en Filemón el que levanta al caído,
y en Hebreos la sangre del nuevo pacto. Que haya servido esta enseñanza para despertar en usted el deseo y que entienda en que la Biblia es como la llanta de una bicicleta que tiene los rayos. Todos los rayos van al centro. La Biblia es cristocéntrica. Donde usted lea, ahí va a encontrar a Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga y gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Bendiciones.